A continuación en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Qué bueno es estar y encontrarnos nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, ya sea por la radio o por que nos estén mirando. Qué grato es estar con ustedes realmente. Vamos a hablar un tema bien interesante, una ciudadanía celestial. ¿Qué le viene a la mente a usted cuando hablamos de eso? Pablo está esperando algo así parecido. Por nada estéis afanosos, dice. ¿Qué les parece? De algunas cosas de estas vamos a conversar, así que son bienvenidos, y el pastor Luis Jerez también, bienvenido, pastor. Gracias por la bienvenida. Un gusto de saludarles a cada uno de ustedes, esperando que la bendición del Señor les acompañe donde estén. Tenemos acá el estudio en esta semana de la última parte del capítulo 3 de la epístola de Pablo a los Filipenses, y también el capítulo 4 y último de la misma epístola, donde Pablo menciona aquí en el capítulo 3, versículo 18, que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, y lo dice llorando, y luego menciona el fin de los cuales es perdición, que solamente piensan en lo terrenal. Es decir, habían obreros que hacían la obra de predicar, pero en realidad eran enemigos de la cruz de Cristo. Ya los falsos maestros ya aparecieron en el primer siglo y recorrían las iglesias y confundían a la grey. Pero Pablo habla ahí lo contrario. Ellos piensan en lo terrenal, pero él menciona en el verso 20-21, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, es un privilegio realmente tener la opción de un reino como el que se ofrece, como el que Pablo habla, que lleva algunos privilegios maravillosos en realidad, porque hay muchas bendiciones que se reciben en ese caminar, pero también hay responsabilidades, y Pablo se las hace saber a los de Filipos, porque no es solamente esperar y no solamente recibir, sino que hay que dar algo como resultado de lo que uno entiende que Dios está haciendo por nosotros. Ahora hay modelos, mira, estoy pensando, yo no sé si tú tienes algún modelo bíblico, por ejemplo, pero Pablo ya es un modelo inalcanzable en realidad. No es fácil pensar en seguir un modelo como Pablo. Pero Pablo dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis entre nosotros. ¿Quién puede decir esto, no? Sí, efectivamente, estos falsos maestros eran contrarios en su modelo al que Pablo presentaba. Entonces, la gente se confundía porque hablaban bien, tenían tal vez ilustración, dominaban algo las Sagradas Escrituras, pero en el fondo eran hombres que no estaban guiados por el Espíritu Santo y no estaban llegando a conclusiones que son genuinas y verdaderas. Y el apóstol Pablo les decía, imítenme a mí, porque los que así se conducen con este ejemplo tienen una salvaguardia contra estos engaños. Y yo creo que los engaños todavía están hoy día en el mundo. Y por otra parte, nosotros debemos mirar la Biblia y leer estos modelos bíblicos. Yo, como tú decías, el apóstol Pablo, que estuvo dispuesto a todo. Esta carta que escribió a los Filipenses, gran parte de la carta habla de la ayuda que Pablo recibió en la cárcel de parte de los filipenses, de la iglesia de Filipo. El apóstol Pablo necesitaba ayuda en la cárcel. A veces le llegaban algunas ofrendas, algunas cosas que comer, algún abrigo, y en ese momento él estaba con mucha escasez, y cuando le llega esta contribución de la iglesia para sus necesidades, que no eran solamente suyas, sino que la gente que lo venía a ver también tenía que ayudarla a Pablo. Claro. Ahí.
él estaba tan contento y agradecido de Dios porque el Señor tocó el corazón de los filipenses y le dieron una ofrenda a Pablo para las necesidades, dice en el capítulo 4, verso 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya habéis revivido vuestro cuidado de mí. Entonces, es una carta de agradecimiento, de gratitud, y también el apóstol Pablo es un modelo para muchos cristianos hoy día, yo creo que para todos, aparte de los otros modelos bíblicos. Ahora, yo entiendo que Pablo recibió, pero normalmente más daba que recibía. Él llevó muchas ofrendas, incluso para Jerusalén, cuando estaban en conflicto, en situaciones difíciles. Pero Pablo va a instar a los de Filipo que se enfoquen en los buenos ejemplos. Sí. Interesante. A veces nosotros nos fijamos en ejemplos que no son buenos y que de improviso encontramos que tienen alguna razón. Sí. Pero hay que ser muy cuidadosos Y porque nos pueden desviar del camino. Estamos en la época en que todos desconfían, porque la gente desconfía. ¿Será un testimonio correcto? ¿Quién es esta persona? ¿De dónde es? Y una vez que analiza a la persona, la gente recién confía. No, si esta es una persona digna de confianza. Pero el apóstol Pablo era digno de confianza de la iglesia. Pero estos hombres, la gente creía en la palabra de ellos sin examinar su testimonio. Entonces estaba siguiendo un modelo equivocado. Bueno, hoy día en realidad tenemos muchos modelos. En el tiempo de Pablo, por ejemplo, no había lo que la internet ahora. En internet hay muchos modelos que jovencitos siguen con mucho esmero, pero no dejan mucho que desear en su vida, en realidad, en lo que hacen y en lo que dicen. No son modelos viables. Permanezcan firmes en el Señor. Ese va a ser un tema que seguiremos conversando durante esta semana. Sí, permanecer firme en el Señor es algo, la palabra firmes en el Nuevo Testamento dice permanezcan de pie, que no se extravíen, no se caigan delante del Señor. Y de esa manera también les insta allí a regocijarse en el Señor. Eso de la ciudadanía cristiana. Cuando vaya al cielo cantaré de amor, nadie me rechazará jamás. Cuando vaya al cielo nada me faltará, de las buenas nuevas he de hablar. Al cielo voy, si yo voy, al cielo voy, si yo voy, al cielo voy, si yo voy, con mi Jesús he de morar. Busca desviarnos el mal tentador, siempre nos persigue Satanás. Él es para el hombre el gran engañador, nunca con Jesús me vencerá. Al cielo voy, si yo voy, al cielo voy, si yo voy, al cielo voy, si yo voy, con mi Jesús he de morar. Cuando vaya al cielo cantaré de amor, nadie me rechazará jamás. Cuando vaya al cielo donde moraré, con mi Dios por siempre yo me gozaré. Al cielo voy, si yo voy, al cielo voy, si yo voy, al cielo voy, si yo voy, con mi Jesús he de morar. Al cielo voy, al cielo voy, al cielo voy, al cielo voy. Si yo voy, con
Jesús el demorar. Habíamos introducido esto de la ciudadanía, ¿no es cierto?, celestial. Pablo allí hablando a los cristianos de Filipo y a nosotros también dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante, fíjate qué interesante, semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Sí, nosotros vamos a tener un cambio, vamos a ser transformados, como lo dice en alguna parte, y vamos a ir a esa ciudadanía que está cerca y seremos semejantes a Él, porque le veremos cara a cara. Sí, esto de la ciudadanía celestial se repite varias veces en la Escritura y nos da a entender varias realidades y verdades que nosotros debiéramos adoptar y creerlas. Estamos en este mundo de paso, tenemos un turno para vivir. Como dice Job, nada hemos traído a este mundo y nada nos podremos llevar. Y el mundo verdadero, el mundo genuino, es el mundo que viene. A nosotros nos parece que este es el mundo genuino porque lo vemos, lo tocamos, pero este mundo es un mundo que no va a permanecer. Es un mundo que ya la muerte ha reinado por muchas generaciones. Hay olvido de nuestros antepasados. Todos nacen, todos mueren. Entonces es un mundo en conflicto. La ciudad celestial, el mundo celestial no tiene esos problemas. Va a ser tan real como este mundo, pero no va a existir el dolor ni la muerte. Y no debemos nosotros perder de vista que estamos preparándonos para vivir en ese mundo permanente. Ese es un blanco. Hay unos textos en la Biblia que pueden describir lo que es la ciudadanía celestial, lo que es esta ciudadanía cristiana. Incluso, tú recuerdas, en algún momento mencionamos el caso de Job. La situación de Job fue realmente terrible, pero él llega a decir que va a ver a Dios en su carne, no en la que tenía, porque estaba destrozada, destruida, pero lo va a ver. Incluso si uno fuera a ese texto encontraría algunas expresiones como esta: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea, si todo desaparece, tengo la fe, la esperanza, la convicción que yo lo voy a ver. Y como has dicho tú, el centro de la vida eterna y el centro de la ciudadanía celestial es tener un encuentro perfecto con Jesucristo y con Dios el Padre, que es algo tan grande, tan incomprensible, porque algunos piensan que la vida eterna es vivir aislado de Dios. Y la vida eterna significa vivir junto a Dios, junto al tabernáculo que será Jesucristo, porque en la ciudad de Dios no va a haber templo, pero Dios va a ser el templo con el cual vamos a estar permanentemente reunidos con Él. Algunos piensan de que el cielo puede ser algo medio etéreo, así como angelitos volando. Pero cuando Cristo resucitó, Él tuvo unas expresiones que nos dejan claridad que en el cielo va a ser algo realmente material, porque Él dijo, por ejemplo, mirad mis manos y mis pies. Esto no lo dijo antes, sino después de la resurrección. Que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. En otras palabras, Cristo está reafirmando la idea de que si no vamos a ser espíritus, sino vamos a ser reales, de carne y hueso, para estar en el cielo, pero lógicamente con un carácter, con una mente transformada. Sí, y en la tierra nosotros vivimos acá y tenemos que tener en cuenta ese blanco, esa meta. Y también Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice: otra vez os digo,
regocijaos en el Señor siempre. A pesar de que estamos en un mundo de dolor, de muerte, encarcelado como Pablo, tal vez sufriendo algunas enfermedades allí en la cárcel, él decía, regocijaos en el Señor. Que ese es el gozo que permanece, porque podemos estar contentos con muchas cosas y Dios no prohíbe que nosotros tengamos alguna alegría con la familia, con las cosas que hacemos, con los hobbies, etc. Pero el mayor gozo de un cristiano es la comunión con Dios, la comunión con Cristo. Ese es el gozo que sobrepasa todo entendimiento y que trae, como dice más adelante, por nada estéis afanosos, dice el verso 6, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Estamos en un mundo en crisis, en un mundo con problemas, en un mundo con sorpresas a veces desagradables. Pero Él nos dice, no estemos afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones. Los problemas nos hacen buscar a Dios, ¿cierto? Nos hacen buscar a Cristo. Exactamente. Interesante lo que dice el salmista en el Salmo 29, el último texto dice, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá su pueblo con paz. Y lógicamente que el salmista tenía varios problemas no de paz justamente. Así que lleno está la Biblia de algunas cosas muy interesantes que nos hablan de lo que Dios va a hacer con nosotros, que serían realidades. Incluso porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La paz de Dios, ¿cierto? Interesante. Esa paz que el mundo no da, dice alguno. Sí, que el mundo no la puede recibir y que no la puede alcanzar, que solamente Cristo la da. Es una paz que es como un regalo. Es como la presencia de Dios que llega al corazón, a la persona, y le dice, quédate tranquilo, yo estoy contigo, vamos a solucionar el problema, confía, deja todo en mis manos, vuestras peticiones llegarán al trono de Dios, confía en que Dios va a actuar, como lo ha hecho tantas veces en nuestras vidas, porque la vida de un cristiano es una repetición de soluciones que Dios nos brinda. Necesidad, angustia, solución. El Señor siempre está dando la solución y siempre abre la puerta en el momento más adecuado para que nosotros no seamos sobrecargados. Pablo, hablándole a ellos, le dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Eso es lo que aspiraba y eso es lo que creía Pablo en realidad. Pero también nos habla, fíjate en Filipenses 4:8, aparecen 6 virtudes bien interesantes. Por lo demás, hermanos, todo lo que es, y aquí comienza a enumerar estas virtudes. Por lo demás, hermanos, prepárense para esto, porque ustedes pueden ser verdaderos, ser honestos, ser justos, ser puros, ser amables, y todo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Virtudes que Dios pone en nuestro camino. Está
Pablo ha ido desarrollando varios temas en su epístola, su carta enviada a los de Filipo. Lógicamente ahora está descendiendo y está reforzando algunas ideas y llega a decir: piensen en esto, por favor, no se queden tranquilos, en virtudes, en situaciones de meditar. Decíamos que habían por lo menos 8 virtudes, o algunas de ellas 6 virtudes, que están explícitamente mostradas. Y un autor, hablando de esto, dice: estas virtudes en realidad nos protegen. De que es como decir, yo me lleno de hielo para que el fuego no me queme. Una cosa así. Claro. Yo me lleno de agua para que el fuego tampoco me queme. Pero si me lleno de benzina, queroseno, es un poquito distinta la situación, ¿no es cierto? Sí, el versículo número 7 termina diciendo: guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuán importante es la mente? ¿Cómo dominar el curso de los pensamientos? ¿Cómo enfocar la mente en Cristo? Porque a veces no tenemos la concentración para centrarnos en Cristo. Y a veces perdemos la vista de Cristo y dejamos de pensar en las cosas espirituales y pensamos en cualquier otra cosa perjudicial que daña la mente, daña el ánimo, daña el espíritu. Y aquí Pablo da una lista de cosas en las cuales debemos pensar, todo lo que es digno de alabanza, de buen nombre, porque a la mente hay que dirigirla, la mente también nos puede traicionar. Nosotros podemos elegir un curso de pensamientos negativos, pensamientos positivos. El cuidado de la mente es algo muy importante hoy en día, porque hay muchas cosas que resultan y que afectan la salud física, biológica, por los pensamientos. Entonces, un cristiano que se cuida, como decías tú, se separa de aquellas cosas que dañan a la mente, como la incredulidad, la desconfianza, los malos pensamientos, van afectando la personalidad, van afectando la comunión con Dios. Entonces, tenemos que aprender a controlar nuestros pensamientos. Si van por un curso equivocado, con la gracia de Dios, tratarlo de desviar hacia lo que es correcto. Sería bueno que nuestros auditores vieran Filipenses 4:8, esas virtudes. Verdadero es una virtud bíblica cardinal, que es justo allí, correcto. Honorable, respetable y digno. Mira, son características para uno de ellos. Uh-huh. ¿Será que la alcanzaremos? Justo, pero es una característica distintiva de Dios. Y Pablo la pone como que nosotros podemos también ser justos. Puro pensamiento y acción limpia. Agradable, belleza estética de la creación. Mira, hasta la profundidad de los pensamientos de Pablo, y de buen nombre, digno de admiración. Ahora, esos son algunos pensamientos que están allí y que Pablo los ha expresado, y que no solamente los ha expresado, sino que pide que seamos así, sigamos esos lineamientos. Aquí Pablo menciona, por ejemplo, siguiendo el curso de la lectura acá, Filipenses 4:11 al 13, dice: no lo digo porque tenga escasez. Se refiere a esa donación que le llegó, a esa contribución de los filipenses. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese concepto en un texto, digamos, central en la epístola de todo lo puedo en Cristo es usado muchas veces, sí. Pero en el contexto que le está relatando o dirigiéndole a los filipenses toma mucho vigor, mucha fuerza, porque todo eso que está arriba, todo eso que quizás para algunos dicen, no, es imposible que yo sea así. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, yo me imagino a Pablo en la cárcel, que estuvo en esa ocasión 2 o 3 años, y a veces le llegaban algunas contribuciones de los hermanos, y tenía abundancia incluso para compartir, ahí porque no podía él ocupar todo lo que le traían. Él compartía con otros presos también,
porque era generoso, pero llegaba el momento que nadie iba y solamente le llegaba una humilde comida que por ahí podía conseguir de parte de la cárcel, lo mínimo. Y él decía, he aprendido a contentarme con lo mínimo y con lo máximo. Es allí donde yo veo una grandeza de este hombre, que todos los seres humanos tenemos la tendencia a quejarnos. Estamos con queja por esto otro, y queremos estar siempre bien. Y el apóstol Pablo dice, he sido enseñado. Dios lo enseñó a todas estas pruebas para cuando las cosas no van bien y cuando las cosas salen mal. La vida no es pareja para ninguna persona en este mundo. Las pruebas vienen y a pesar de todo tenemos que centrarnos en Cristo, porque la prueba pasará y Dios te dará una solución hasta que llegue el momento de la abundancia. Mientras hablaba, estaba pensando en la vida anterior al encuentro con Cristo. Pablo, y no lo voy a decir porque lo estudié, sino porque lo veo, él no era una persona pobre, no era miserable, tenía todo a su alcance, incluso poderes los tenía. Era un miembro que pertenecía a una secta muy, muy potente, y no cualquier miembro, era de un nivel muy alto en cuanto a su intelectualidad. Y ahora se encuentra aquí en cárceles, digamos, perseguido por sus mismos que en algún momento estuvieron con él, compartiendo. Yo me imagino que le costó a Pablo hacer esto, pero lo aceptó al final, y lo aceptó porque dice, todo lo puedo en Cristo, en ese que ellos no creen, yo creo. En ese que ellos vituperan, tratan de borrar, yo no. Ese es el que me da el poder, porque me da una esperanza que va más allá de este mundo, de esta tierra. Sí, y también el apóstol Pablo pedía cosas según la voluntad de Dios. Él siempre estaba pidiendo por los hermanos, por la salud, porque conocieran los hijos de una familia que sus hijos todavía no lograban entender el Evangelio. Entonces había muchas peticiones que eran según la voluntad de Dios y que Dios no las podía rechazar. Nosotros también tenemos que incorporar en nuestras peticiones y en nuestros agradecimientos aquellas cosas que son de la voluntad de Dios y que Dios no las va a rechazar porque son buenas de acuerdo a su voluntad. No sé cuál es su situación, no sé por qué está pasando, algún problema grave, alguna pérdida, pero confíe, como Pablo lo dijo, que todo lo puede en Cristo que fortalece. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Vamos a encontrarnos la próxima semana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.